Hola, ¿qué tal? Soy Marco Galicia. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes este espacio virtual. Para quienes gustan del tema de análisis de estados financieros, específicamente en la utilización de razones financieras, pues bien, este espacio es para ustedes. Ya sea que estén iniciando en el conocimiento del tema de análisis de estados financieros o bien ya tengan eh, alguna experiencia o conocimiento y quieran refrescar algunos puntos, pues espero que este material sea de utilidad para ustedes. Recuerden suscribirse a mi canal, así estará al pendiente de cuando suba nuevos videos con material interesante. Muy bien, he preparado un documento en Excel, que es el que voy a compartir con ustedes, en el que está contenido el análisis de razones financieras y describo las 30 razones que voy a explicar cada una en un video, ¿sí? Y por cada una de las razones explicaré cuál es la aplicación de la razón financiera, cuál es su correcta forma de cálculo utilizando la fórmula y principalmente cuál es el análisis y las conclusiones que podemos obtener de los resultados obtenidos al aplicar cada una de las fórmulas. Muy bien, cada una de estas razones están agrupadas, ¿sí? De acuerdo a la perspectiva que tengan entre ellas. Por ejemplo, hay un grupo de tendencias de la empresa, razones de liquidez, razones de rotación, eficiencia operativa, utilidad operativa, riesgos de negocio, riesgos financieros y análisis de crecimiento. Este video es el número 15 y trataremos el tema de rotación de activos fijos netos, que está dentro del grupo de razones que miden la eficiencia operativa. Tengo la pestaña donde están las 30 fórmulas que estamos desarrollando y tengo desplegada la número 15, rotación de activos fijos netos. Pero esta tiene alguna relación con la eh, razón de rotación de activos, ¿sí? La relación es porque tienen eh, una, una relación directa con la cuenta de ventas netas, pero el denominador de la fórmula cambia, es diferente. Entonces, quiero que lo tengan ahí en vista para que también sepan cuál es la diferencia de estas dos y en qué momento se puede aplicar la rotación de activos fijos netos. Bien, como estamos acá en el mapa de razones, en el grupo de razones que miden la eficiencia operativa, entonces no está por demás explicar que la rotación de activos fijos netos es una razón cuyo resultado nos va a ayudar a medir la eficiencia que tiene la administración de la empresa en cuanto a la gestión de los activos fijos netos de la empresa con el objeto de producir ventas. ¿Sí? ¿Qué tan eficiente ha sido la administración en gestionar o administrar los activos fijos netos con el objetivo de producir ventas en la empresa? Así que ese resultado nos va a ayudar a responder esa pregunta. Ahora, antes de desarrollar un ejercicio práctico básico para seguir comprendiendo la aplicación de esta fórmula, quiero hacer énfasis en qué momento aplicar esta fórmula. Les he dicho que a pesar de que estoy explicando 30 razones financieras, no siempre es necesario desarrollar las 30 solo por calcularlas y presentarlas en un cuadro a la gerencia o si queremos analizar, tenemos que calcular las 30 fórmulas o más, ¿sí? En este caso debemos de comprender cuál es el giro de negocio de la empresa. La rotación de activos fijos netos, insisto, nos va a servir para medir cuál es la buena gestión que hemos hecho, perdón, que ha hecho la gerencia
con los activos fijos netos para lograr ventas. Entonces, si en el giro de negocio de la empresa que estamos analizando, los activos fijos no son muy relevantes, o bien el giro de negocio, las ventas, no dependen tanto de los activos fijos de la empresa, entonces esta razón pudiera no ser útil aplicarla, porque el resultado que obtengamos probablemente no llegue a ser de mucha utilidad, ¿sí? Por ejemplo, en una empresa de servicios, pudiera ser que por el giro de negocio no necesite tener un monto considerable de activos fijos. Entonces, al no necesitar un monto considerable de activos fijos o bien las ventas que produce no se relacionan directamente con los activos fijos, eh, insisto, puede que no sea de mucha utilidad calcular la rotación de activos fijos netos. Otro ejemplo pudiera ser una empresa que fabrica artículos o vende artículos fabricados, puede que dentro de su ciclo de producción o en su cadena de producción tenga una parte muy importante de su proceso que tercerice, es decir, contrata a una empresa externa para que le fabrique para que le realice cierta etapa del proceso productivo del bien que vende. Entonces ahí se distorsionaría el resultado de la rotación de activos fijos netos. Entonces hay que evaluar ese punto, ¿sí? Este ejemplo que les doy, evaluar si dentro del proceso productivo hay una parte muy importante que se terceriza, que se realiza fuera de la empresa, y entonces el evaluar qué tan eficiente hemos sido en el uso de activos fijos para realizar ventas, pues puede que no nos sea muy útil en este caso. Así que esos son algunas consideraciones en la aplicación de la razón de rotación de activos fijos netos. Ahora, ya en cuanto a cómo aplicarlo en una empresa, vamos a continuar el desarrollo del ejercicio que vimos en el video anterior cuando calculamos la rotación de activos netos, el video número 14. Acá habíamos desarrollado este ejemplo. Teníamos dos empresas, la empresa A y empresa B. Teníamos ventas brutas, descuentos sobre ventas, para con ello comprender cómo es que llegamos al valor de las ventas netas. Porque las ventas netas forman parte del numerador de la fórmula, tanto de rotación de activos como de rotación de activos fijos netos. Así que es importante comprender cómo obtener el valor de ventas netas. Luego, habíamos calculado acá, eh, habíamos tomado los valores de los activos totales, los valores iniciales y el valor inicial y final en el periodo, ¿sí? Para calcular el promedio de activos totales, que es lo que la fórmula de rotación de activos nos pedía. Y en este punto les decía que en activos totales íbamos a considerar la suma de todos los activos de la empresa, desde los activos corrientes y no corrientes, ¿sí? Todo ese total es el que íbamos a considerar, el saldo inicial y el saldo final del periodo. Ya por último aplicamos la fórmula de rotación de activos que es el valor de las ventas netas dividido el promedio de los activos totales. Bien, ahora vean que cuando vamos a calcular la rotación de los activos fijos netos, necesitamos el valor de ventas netas, que ya lo tenemos calculado, y necesitamos el promedio de activos fijos netos. Para este valor se presume que los activos fijos es el equivalente a la cuenta propiedad
planta y equipo. En la mayoría de empresas así es. Insisto, si hay otras cuentas que deben de considerarse de acuerdo al giro de negocio de la empresa, como los activos fijos, ¿sí? Pues ustedes analizarán el giro de negocio de la empresa, la estructura de la empresa y pues lo agregarán. Si no, por lo general se refiere a la propiedad, planta y equipo de una empresa. Acá necesitamos el saldo inicial y el saldo final. Recuerden, el saldo inicial es el saldo al inicio del periodo que estamos analizando. Por lo general, corresponde y lo vamos a encontrar como el saldo final del periodo contable inmediato anterior. En este caso, vamos a colocar que tenemos un valor de 2.000 y para el saldo final, en el periodo que estamos analizando, vamos a colocar 3.000 para la empresa A. Y para la empresa B que tenemos en el ejemplo, vamos a colocar un saldo inicial de propiedad, planta y equipo de 1.000 y un saldo final de 2.000. Ahora procedemos a aplicar la fórmula de rotación de activos fijos netos. Ventas netas dividido promedio de activos fijos netos. Entonces, rotación activos fijos netos es igual a las ventas netas dividido el promedio de los activos fijos, en este caso de la propiedad, planta y equipo. Nos dio como resultado 3.8. Voy a copiar la fórmula a la empresa B, ¿sí? Ventas dividido promedio, propiedad, planta y equipo. Y tenemos como resultado 5.2. Ahora, en vista de estas dos empresas que estamos analizando, como pueden ver, para la empresa A, tenemos los siguientes valores. Un momento. Muy bien. Para la empresa A, la rotación de activos tenemos 2.38. En el video anterior, cuando analizábamos la rotación de activos, hablábamos que pudiéramos concluir que si la empresa A y B están dentro del mismo giro de negocio, entonces la empresa A estaba en una mejor posición. ¿Por qué? Porque se mostraba más eficiente en el uso del total de activos para generar ventas. Tenía un valor de 2.38. Y como vemos en la rotación de activos fijos netos, la empresa que tiene el mayor valor como resultado es la empresa B. La empresa A tiene 3.8 de rotación de activos fijos netos y la empresa B 5.2. Voy a remarcar el valor más alto. Ahora, ¿es bueno o es malo tener este valor 3.8 en la empresa A y 5.2 en la empresa B? Vayamos por partes. Primero, recordar que estamos evaluando la eficiencia con la que la administración, la gerencia, está utilizando los activos fijos netos de la empresa para generar ventas. El resultado se lee de la siguiente forma. Esta entidad, esta empresa A, es capaz de generar 3.8 unidades monetarias por cada una unidad monetaria que tiene de activos fijos. Perdón, repito. Esta empresa es capaz de generar 3.8 unidades monetarias de ventas netas por cada una unidad monetaria que posee de activos fijos netos. Mientras que la empresa B tiene la capacidad de generar 5.2 unidades monetarias de ventas netas
por cada una unidad monetaria que tiene de activos fijos netos. Desde otra perspectiva, se puede decir que en la empresa B, cada vez que agreguen $1 de propiedad, planta y equipo, debería de generar $5.2 de ventas netas, si fuese en la moneda de dólares. ¿Me explico? Esto pudiera darnos una pauta en cuanto a un modelo de inversión o en una planeación a futuro. Les he dicho que la utilización de las razones financieras se potencializa cuando las proyectamos. Entonces, pudiéramos considerar este dato para la empresa B. Estamos evaluando la inversión en activos fijos netos. ¿Cuál debería ser el resultado esperado en la inversión de activos fijos? Pues bien, por cada dólar que se, que se invierta en activos fijos, la empresa debería de aumentar en ventas netas $5.2. ¿Sí? Esa sería la relación. Para la empresa A, se debería de esperar que por cada 3.8 unidades monetarias que invierta en activos fijos, va a aumentar o debería de aumentar sus ventas netas en 3.8 unidades monetarias. Esa debería ser la relación que guarda la inversión de propiedad, planta y equipo con las ventas en estas dos empresas de ejemplo. Ahora, en cuanto a si el resultado 3.8 y 5.2 es bueno, les decía, uno depende de considerar si estas dos empresas están o no dentro del mismo giro de negocio. Asumiendo que están dentro del mismo giro de negocio, no necesariamente quiere decir que la empresa A sea menos buena que la empresa B. Habrá que considerar cuál es la estructura de sus activos fijos, porque cuando medíamos la rotación de activos, la empresa A tenía una mejor rotación de activos fijos, un valor más alto, se muestra más eficiente, pero en la rotación de activos fijos netos no. Entonces, otro punto a considerar acá debería ser la estructura de los activos de la empresa. Puede ser que la propiedad planta habrá que evaluar en el análisis vertical de los estados financieros, cuál es la representación, ¿sí?, que tiene o la importancia relativa que tiene la propiedad, planta y equipo dentro del total de activos de la empresa, para también considerar ese factor en en nuestra evaluación en la rotación de activos fijos netos. ¿Sí? Muy bien, así que ya comprendiendo en qué momento podemos aplicar esta fórmula y algunas conclusiones que podemos eh, obtener y principalmente en cuanto a las proyecciones a futuro, afinemos un poco más esto y nos pasamos al balance general de la empresa que estamos eh, desarrollando como ejercicio. La empresa A, acá tenemos el balance general para los años 16 al año 20. Dirigimos hacia abajo, donde estamos desarrollando nuestras razones. Ahora estamos en el grupo de razones de eficiencia operativa. Acá ya teníamos los resultados de la rotación de activos que desarrollamos en el video anterior. Y ahora el desarrollo de la rotación de activos fijos netos. Yo ya he calculado el valor correspondiente al año 17, 18 y 19, pero junto con ustedes vamos a elaborar el cálculo para el año 20. Entonces, regresando a la fórmula para refrescar, nos dice que la rotación de activos fijos netos es ventas netas dividido promedio de activos fijos netos. Entonces, acá teníamos ya el valor de ventas netas para el año 20 y este valor lo dividimos dentro del
Disculpen, antes de continuar con la fórmula, vamos a ir a ubicar el dato. Lo vamos a usar como denominador para que lo hagamos con calma, ¿sí? Acá está el balance general, tenemos los activos corrientes y activos no corrientes y el total del activo. Cuando trabajamos la rotación de activos totales, tomamos como denominador o como base de nuestra razón el total de activos, ¿sí? Porque acá se consideraba la suma de todos estos activos. Ahora, en la rotación de activos fijos netos, pues vamos a utilizar los valores que corresponden a propiedad, planta y equipo neto. Lo voy a remarcar y ahora sí, vamos acá abajo. Entonces, aplicamos la fórmula ventas netas dividido el promedio de nuestros activos fijos. El saldo inicial y saldo final. El saldo final del periodo que estamos trabajando, el periodo 20, lo tenemos acá, 6.314. El saldo inicial lo encontramos como saldo final del periodo inmediato anterior, en este caso el 19, y corresponde a un valor de 7.034. Acá con la fórmula voy a calcular el promedio, pero recuerden que el promedio es 7.034 más 6.314 y el resultado dividido dentro de 2. Y ya tenemos nuestra rotación de activos fijos netos. Ahora, analizando el resultado histórico de esta razón, vemos que ha pasado de un valor de 2.01 a 2.10 en el año 19 y ahora 2.47 en el año 20. Es decir, la empresa ha tenido una tendencia a mejorar en la eficiencia del uso de sus activos fijos en cuanto a la generación de ventas netas. Esta empresa, en el año 20, ha sido capaz de generar 2.47 unidades monetarias de ventas netas por cada una unidad monetaria en sus activos fijos. En una proyección que se indicaba, podemos decir que si esta empresa invierte una unidad monetaria en sus activos fijos, se esperaría que fuera capaz de generar 2.47 unidades monetarias de ventas netas, por lo menos, ¿sí? Entonces, les decía, eso puede ser una pauta como para saber cuál es la expectativa, ¿sí? En una proyección en cuanto a invertir en activos fijos. Por lo general, se nos pregunta, bueno, y si invertimos en activos fijos, ¿cuál será el resultado en las ventas? ¿Cuál será el resultado esperado en las ventas? Entonces podemos hacer nuestra proyección con este análisis. Por cada una unidad monetaria en activos fijos, se tiene la capacidad como mínimo de aumentar 2.47 unidades monetarias en las ventas netas. Ahora, algo que nos tiene que llamar la atención es cuando aumenta estos valores de rotación, pues comprender cuál ha sido el comportamiento de los factores que están en el análisis. Una de las cuentas que está en el análisis es las ventas netas. ¿Y qué ha sucedido con las ventas netas? Las tenemos acá. Han tendido a aumentar, ¿sí? Han pasado de 15.400, 15.544, 15.693 y actualmente 16.471. Pero ¿qué ha pasado con los activos fijos? Voy a realizar acá un cálculo para traerlo. Mm, Promedio de activos fijos netos, ¿sí?
Vamos a traer acá los valores para analizar. ¿Qué valor vamos a traer? Los promedios de los activos fijos netos. ¿Por qué? Porque son los valores que estamos trabajando como denominador en nuestra razón. Entonces, quiero tenerlos acá para que podamos seguir interpretando este resultado. Les decía que, por ejemplo, para el año 19, veamos los últimos 2 años, ¿sí? Las ventas habían venido aumentando desde el año 17, 18, 19. ¿Qué estaba pasando con el promedio de activos fijos? De 7,696 aumentó a 7,737 y luego disminuyó a 7,461. Como ven, cuando en el año 18, en comparación al 17, las ventas aumentaron. ¿Y qué pasó con el promedio de activos fijos netos? También aumentó. Por eso es de que la rotación de activos fijos netos en estos 2 años no tuvo un cambio significativo, porque a pesar de que aumentaron las ventas netas, los activos fijos también aumentaron en una proporción similar, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede en el año 19? Del año 18 al 19, las ventas aumentaron de 15,544 a 15,693. ¿Y qué sucedió con el promedio de activos fijos netos? Disminuyó. Entonces, al aumentar las ventas netas y disminuir el promedio de activos fijos, creó una brecha, su comportamiento fue al contrario, ¿sí? A comparación del año 18, cuando en el año 18 aumentaron las ventas, pero también aumentó el promedio de activos fijos netos. Acá, en el 19, aumentaron las ventas netas, pero disminuyó el promedio de activos fijos netos. Como resultado, se tiene un cambio bastante notable en la rotación de activos fijos netos, de 2,01 a 2,10. La empresa que estamos analizando mostró una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos netos. Lo podemos decir de otra forma, fue capaz de generar un aumento en las ventas netas teniendo un menor valor de activos fijos netos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa para el año 20? Las ventas netas aumentan del año 19 al 20 y el promedio de activos fijos netos sigue en disminución, ¿ya? Entonces, al comportarse en una dirección opuesta, los valores de estas cuentas, pues el impacto se ve en la rotación de activos fijos netos. Como ven, pasó de 2,10 a un cambio bastante significativo de 2,47, ¿sí? ¿Qué pudo haber pasado con esta disminución de activos fijos netos? Pues una de las causas pudiera ser que se deshicieron, digámoslo de alguna forma, de algún tipo de activos fijos obsoletos, ¿sí? Dieron de baja algunos activos que no eran más productivos o los cambiaron por otros más modernos y los valores, pues no, al disminuir los activos obsoletos y colocar activos nuevos, posiblemente con un valor muy similar, pues genera a la baja el promedio de activos fijos netos. Pudiera ser una de las opciones. Otra es considerar, como estamos trabajando con valores netos, considerar si hay algún cambio en la política de depreciación. Y para ello debemos de tomar en cuenta la información que sea divulgada en las notas a los estados financieros con relación a los activos fijos netos, específicamente en la parte de las depreciaciones, ¿sí? Así que acá pudiéramos concluir que se puede investigar, ¿sí? Los cambios que se dieron en estos periodos, probablemente los últimos 3 periodos,
para comprender por qué la disminución de activos fijos netos, ¿sí? Y que pudo haber, y que incide en que la rotación de activos fijos netos, pues sea mayor. Así que ya concluimos con un dato más, con una razón más correspondiente a medir la eficiencia operativa de la empresa, con datos muy interesantes y que cada vez que vamos avanzando en el desarrollo de razones, nos permite ir relacionando la razón que estamos viendo en este momento con alguna anterior. Como vieron hace un momento, les decía que habrá que analizar, por ejemplo, la composición de los activos. Bueno, tendríamos que ir al análisis vertical de la empresa y ya eso ya lo vimos en los primeros videos. Ahora estamos analizando, pues, la relación que hay con las ventas netas, con la rotación de activos totales y con la rotación de activos fijos netos. Hicimos también una comparación en cuanto a por qué puede ser que una empresa, como veíamos acá, una empresa puede llegar a mostrar una rotación de activos bastante alta, pero la rotación de activos fijos netos no sea tan alta como pudiéramos pensar, pero todo eso nos lleva a analizar y a tomar en cuenta resultados previos de otras razones que hemos ya desarrollado. Y no olvidar que todos estos datos nos sirven y se potencializan cuando los proyectamos a futuro. Ya les decía, el saber utilizar la rotación de activos fijos netos cuando uno de los proyectos es aumentar el valor de activos fijos de la empresa, hacer inversiones en activos fijos. ¿Cuál es el resultado mínimo, el impacto mínimo que debería de esperarse en las ventas? Pues se los explicaba hace un momento, así que son algunos datos que podemos aprovechar, perdón, algunas decisiones que podemos tomar, algunas acciones que podemos realizar, tomando como base el resultado de las razones. En este caso, la rotación de activos fijos netos. Soy Marco Galicia, suscríbase a mi canal, seguiré subiendo videos para que aporten a su crecimiento profesional. Nos vemos en una próxima.